Saludos, Clara, mi hermanita, bendiciones, buenas noches. Vamos a esperar unos minutos para que se conecten algunos otros más. Saludos, Leti, saludos, Leslie. Bienvenidas, bienvenidas. ¿Cómo estamos? Buenas noches, transmitiendo nuevamente en vivo. Saludos, Leti. Leti, saludos desde Puebla. Tenemos gente de Tijuana, La Misión, Rosarito, ¿verdad? Gracias por estar conectados esta noche. Vamos a esperar a algunos que se conecten. Con espada y jabalina, mas que conmigo está, victoria me dará. Saludos, mi hermana Minda, bendiciones. Con espada y jabalina, mas quien conmigo está, victoria me dará. Adonai Shabbat, en su espíritu está el poder. Estamos dando unos minutitos para que otras personas se puedan conectar. Muy bien. Vamos a dar inicio, si me permiten. Vamos a hacer una oración. Esta noche sí estoy pudiendo leer sus comentarios, perdón. Es bien importante, ¿verdad? Aclarar que a veces cuando empezamos hay cosas que se nos van de las manos, estamos en conexión en vivo. Entonces esto genera que muchas veces el sonido no se escucha muy bien, la conexión de internet. Entonces el cómo transmitimos, ¿verdad? Es importante para nosotros. La semana pasada, por ejemplo, no podíamos leer los comentarios hasta que ya estuve haciendo pruebas y digo de que cómo es la mejor manera de interactuar, porque para mí es bien importante siempre poder abrir el espacio y que puedan hacer preguntas y respuestas. Entonces hoy estamos transmitiendo en vivo desde Tijuana, Baja California, 24 de noviembre, 8:40, y vamos a dar inicio a la segunda parte del curso de Guerra Espiritual. Así que si me permiten vamos a iniciar con una oración. Bendito Dios, Padre Santo, Abacados, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, Jehová de los ejércitos, mira, presentamos delante de tu presencia todo tu pueblo, Señor, tu grande pueblo, a quien hoy lo presentamos, Dios, entendiendo, Dios, que tú en tu palabra dices, entrena mis manos, adiestra mis manos para la batalla, y entendiendo, Señor, ese versículo, es que estamos aquí esta noche, Dios, dispuestos a entrenar a tu pueblo, dispuestos a levantar un ejército de guerra que se levanta por ellos mismos y por otros que tienen necesidad. Padre, que tu Santo Espíritu hable hoy, que tu Santo Espíritu empodere tu pueblo, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé la revelación, el fuego del Espíritu, las armas que necesitamos entender, conocer y cómo aprender a utilizar para ser efectivos en guerra, Señor, porque vivimos en medio de batallas que a veces el enemigo nos gana porque nosotros no nos determinamos, así como el profeta Daniel, no nos determinamos a aprender a utilizar. Padre, que hoy, Señor, sean levantados hombres y mujeres, Dios, en un entendimiento mayor para creer, para conocer, para avanzar. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Bendigo cada persona que nos está viendo y todos los que de manera posterior estarán viendo este video. Señor, que tú seas el único digno de toda gloria, que tú seas el que reciba toda gloria, toda honra, toda alabanza, porque nosotros solamente somos vasos, papá. Gracias, amado. Gracias, bendito Rey, en el nombre de Yahshua.
Yeshua. Amén y amén. Pues es un gusto esta noche poder estar con ustedes, ¿verdad? Estamos viendo que, perdón, que ya hay comentarios y estamos viéndolos en línea, así que vamos a hacer por ahí alguna prueba de pregunta, ¿verdad? Si alguien me puede subir alguna preguntita, voy a estar interactuando a través de la laptop para ir viendo si estamos al día con las preguntas que ustedes vayan haciendo. Entonces, gracias a todos los que nos están viendo esta noche, hermana Marisol y hermana Minda, Letzi, siempre me confundo, Leti, con tu nombre. Guille, buenas noches. Leslie, hermana Clara, Leti Montoya también y Letzi tenemos gente de Tijuana, gente de Puebla, gente de Rosarito, La Misión. Qué bueno que están con nosotros esta noche. Algunos tomaron el taller de guerra espiritual. Esto es un curso, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque algunos no pudieron tomarlo la primera vez y algunos me dijeron, yo tomé la primera vez, pero quiero reforzar información. ¿Puedo volver a tomarlo? Adelante. Muy bien. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo el primer material, aparte del material que tenemos como clase de guerra número 1, ¿verdad? Si usted no pudo o no estaba en el grupo o no pudo conectarse, ya está el video inclusive en YouTube de lo que vimos la semana pasada. Está aquí en el grupo cerrado y usted puede entrar y verlo. Voy a hacer un rápido resumen para entrar ya a la parte que nos toca hoy, ¿sí? ¿Por qué diseñamos este curso? Porque fue diseñado para obtener conocimiento. ¿De qué? De guerra espiritual y aprender a distinguir entre lo que es y lo que no es guerra espiritual, que normalmente en el pueblo de Dios esto es como una pata de palo. A veces confundimos el orar con hacer guerra, el liberar con hacer guerra, y eso lo vimos la semana pasada. ¿Qué cosa no es guerra espiritual? Y qué cosas sí, ¿verdad? También parte de lo que contiene este curso son el ser adiestrado en las diferentes armas, herramientas y conocimiento táctico de cómo operan las tinieblas contra nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros verdaderos enemigos espirituales. También está diseñado el curso para que usted aprenda los nombres de los poderes que hoy lastiman al pueblo de Dios y aprender a recibir estrategias de guerra espiritual. La semana pasada vimos que no es guerra espiritual, lo que no es liberación. Explicamos qué es liberación, tampoco es oración y tampoco es intercesión. Entonces, ¿qué es guerra espiritual? Guerra espiritual es el establecimiento del reino de los cielos sobre una persona, sobre un territorio, sobre la tierra, en los aires o debajo de la tierra. Todas estas áreas o esferas espirituales, yo como hijo de Dios, yo como pueblo de Dios, ¿puedo ir hacia esos lugares? Sí puedo ir, pero tengo que aprender cómo llegar hacia esos lugares. Entonces, guerra espiritual es establecer el reino de los cielos en un lugar, ¿sí? Si alguien va teniendo alguna pregunta, voy a ir revisando esporádicamente para ver si hay preguntas y e irlas atendiendo de una vez. Entonces, hasta aquí, si no tenemos alguna preguntita, avanzamos. Si es respecto a lo que nosotros vimos la semana pasada, yo lo invito a que vea el video de la semana pasada y poder despejar esas dudas. Y si después de ver el video de la semana pasada y sigo teniendo una duda, puedo poner, me pueden mandar la pregunta a mi número privado y nosotros estaremos dándole respuesta. Le iba a decir, puede poner su pregunta en el grupo, pero como es un grupo cerrado, lo tenemos cerrado para comentarios, pero pueden subir dentro de los comentarios del video, sí pueden subir las preguntas y nosotros darles la respuesta. Muy bien. Cuando nosotros en el Padre nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, nos enseñó a orar, Él decía, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Esa expresión, que se haga su voluntad, para que su voluntad pueda ser hecha, necesita establecerse una atmósfera propia para jalar el reino de los cielos, ¿sí? ¿Cómo es así? Hay personas que tienen batallas, tienen limitaciones, tienen interacción inclusive con las tinieblas y no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque no se ha establecido el reino de los cielos en esa persona.
Ojo, no tiene nada que ver con el tiempo que lleves en Cristo, no tiene nada que ver si estás sirviendo en la iglesia o no. Hay veces que el reino de los cielos no está establecido en tu vida y por eso batallas y por eso te frustras y por eso te cuesta inclusive entender la palabra de Dios. Hay bloqueos, hay vendas espirituales porque no se ha establecido. Pastora, entonces, por eso mi familia no viene a Cristo. Exacto, porque nadie ha establecido el reino de los cielos en tu familia. Y alguien me podría decir, ¿y usted puede orar? Sí, sí puedo orar, pero no es mi batalla, es tu batalla. Tu batalla es por tu casa, por los tuyos, por tus... O sea, tú libras tu batalla por tus seres amados y tus seres queridos. Es que no quiere orar por mí, pero es que no tengo yo que esperar que alguien más venga y ore por mí si ya me dieron a mí todo poder y toda autoridad. Esas son cosas que vimos también la semana pasada. Muy bien. ¿Cuándo utilizamos guerra espiritual? Cuando queremos eliminar opresión demoníaca, cuando nos hacen la guerra, cuando se ministra liberación espiritual, cuando realizamos tomas territoriales para cancelar líneas ley y cuando hacemos ungimiento de casas. Esto lo explicamos un poquito más a detalle la semana pasada. Si necesita verlo, el material está disponible ya en línea. Muy bien. ¿Cómo se logra? ¿Cómo puedo establecer el reino de los cielos en un lugar? Se logra obligando, o sea, por la fuerza. Hay una cita bíblica que dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mi violencia no debe ser contra personas, sino contra el mundo espiritual establecido, el mundo de tinieblas que opera contra mí. Entonces, yo tengo que obligar a las tinieblas, a los principados, a las huestes demoníacas a que se muevan de determinada área de gobierno. Por ejemplo, un gobierno puede ser sobre mi vida. Si ellos tienen gobierno sobre mi vida, yo tengo que obligarlos a que se desplacen. Ellos tienen gobierno sobre mi casa, yo tengo que obligarlos o sea, los tengo que sacar por la fuerza. Echarlos a patadas, casi, casi, sí. Porque ellos no te van a soltar, el enemigo no te va a soltar prenda de nada, no te va a dar voluntariamente nada, 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 ¿sí? Muy bien. Vimos también, ¿verdad?, que existen en cada batalla hay recursos que nosotros vamos a tener. La semana pasada vimos el primer recurso, la música, vimos base bíblica, vimos la armadura celestial, el no tener miedo, vimos inclusive, ¿verdad? La identidad de hijo, vimos desde qué postura estamos haciendo la guerra, que esto es algo que a mí me gusta mucho. Cuando yo entiendo desde qué postura hago la guerra, mi pensamiento cambia al momento de hacer la guerra. Y nos quedamos, hasta donde tengo entendido, nos quedamos en que los miedosos no pueden ir a la guerra. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada y vimos la base bíblica de las reglas de la batalla, ¿verdad? Que estaban en Deuteronomio 20, 1 al 8. Muy bien, vamos a dar inicio entonces donde nos quedamos la semana pasada y vamos a empezar entendiendo, ¿verdad? Que el reino celestial se establece en una persona, en un lugar, en un territorio, en una casa, se establece a través de decretos, no de oraciones, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Un decreto es una orden que usted va a dar al mundo espiritual, mientras que una oración va a ser simple y llanamente una petición. Por ejemplo, no es lo mismo, imagínese que se mete un perro a su casa y usted le dice, oye, perrito, ¿te quieres salir? ¿Sí? O te pido que te salgas. Eso es una petición. Una orden sería, salte, muévete, fuera de aquí. Cambia el tono de la voz, cambia la forma de la instrucción y eso lo entienden en el mundo espiritual. Los demonios, las huestes principales, lo entienden, claro que entienden. Porque cuando tú das una orden, no lo estás pidiendo. Y si estás pidiendo, no es una orden. Si tú estás pidiendo, cuando tú pides algo, bueno, voy a explicarlo así. Es como cuando tú de niño o de niña pedías permiso a tus papás, ¿verdad? Si tú pedías a tus papás algo, estabas, decía mi papá, estabas a disposición de que la persona te lo diera o no, porque estás pidiendo. Y como estás pidiendo, pues dependes de que te lo quieran dar o no te lo quieran dar, ¿verdad? Y al momento en que tú das una orden, se entiende que tú puedes ordenar porque tienes un derecho legal, se entiende que tú puedes dar una orden sobre aquello en lo que tienes capacidad de actuación.
¿Tú a quién le puedes dar una orden? A un hijo. Tú no le puedes dar una orden a un hijo extraño, sino a tus hijos, vamos a decirlo así. Tú puedes darle una orden a aquel lugar. Es como, por ejemplo, los líderes de gobierno pueden darle orden a su ejército, no pueden darle orden a un ejército que no es tuyo. ¿El reino de las tinieblas es un ejército nuestro? No, pero recordemos que nuestro rey está sobre el reinado de ellos, entonces al final nuestra esfera es mucho más amplia. O sea, no me obedecen a mí, obedecen al nombre del que tiene la autoridad. Nosotros operamos con una autoridad delegada de Cristo. Él nos delegó la autoridad que Él mismo tiene, ¿sí? Porque es importante entender eso, porque hay gente que cuando hablamos de guerra le da miedo porque dice, ¿me van a obedecer? ¿Van a atender a mi voz? ¿Verdad? Es que mi voz viene siendo como un instrumento que está siendo la bocina que va a sacar un sonido, ¿verdad? Solamente es un instrumento. Mi voz al dar la orden es un instrumento. El que tiene el poder es el nombre. Su nombre es el ante el cual se dobla toda rodilla. Entendiendo esto, entonces yo puedo venir, presentarme y hacer guerra contra todos aquellos, ¿verdad?, que se levantan en oposición contra nosotros. Cuando tú quieras tomar acción sobre la vida de una persona, sobre una casa, sobre un territorio, sobre tu negocio, no te lo van a hacer fácil, jamás. En las tinieblas nunca te dan fácil las cosas. En el libro de Josué, dice Josué, todo lo tomamos en guerra, todo lo tomamos en guerra. El enemigo nunca te va a dar nada fácil, ni regalado, ni te lo va a facilitar. Tú tienes que obligar a las tinieblas a hacerlos a que retrocedan, ¿ok? Entonces, cuando yo estoy decretando, va a cambiar el sonido de mi voz. Va a ser una orden, va a ser una instrucción, va a ser una expresión que incluso cambie la atmósfera espiritual. Pastora Lucy, pero yo no sé decretar, por eso estamos tomando este curso, ¿sí? Entonces, hay ocasiones que el pueblo de Dios ni siquiera ora para pedir. Necesitas que otro pida por ti las cosas que son para ti. Y entonces es donde yo tengo que entender como hijo de Dios, como pueblo de Dios, que tengo que primero aprender, ¿verdad? A entender la diferencia. Ojo, hay gente que toda su vida en Cristo oró, o inclusive llegó a interceder por otros, pero nunca llegó a decretar o no ha logrado llegar a ese nivel. Son cosas que se desarrollan, son habilidades que se aprenden y se desarrollan. No van a ser de la noche a la mañana que usted sepa decretar, pero hay herramientas que lo pueden ayudar. Nosotros como iglesia, en Iglesia Filadelfia, siempre promovemos el que usted utilice herramientas, y el libro que le voy a mostrar, creo que lo tratamos la semana pasada también, es el de Oraciones que derrotan demonios, ¿verdad?, de John Ecker. Este libro es muy, a mí me gusta mucho porque te enseña a cambiar el orar para decretar. Una cita bíblica sencilla te lo cambia es más, ni siquiera, hay expresiones que ni siquiera son oraciones, que te enseña a soltarlas como decretos. Ejemplo, los que hemos leído la palabra de Dios, sabemos cómo murió Jezabel. Jezabel es una potencia espiritual hoy, pero fue una reina, fue esposa de un rey de Israel, que era el rey de Acab. Los que ya conocemos un poquito de la escritura, sabemos que Jezabel, cuando decimos Jezabel, es un espíritu demoníaco de manipulación, control, usurpación de autoridad, falsa profecía, mesa de demonios, o sea, opera en muchas esferas, o sea, muchos espíritus están contenidos en este espíritu mayor o en este poder espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando yo leo en la Biblia cómo muere Jezabel, ¿verdad? Ella muere por un guerrero, ella muere a manos de un guerrero. Y Jezabel estaba en una torre, se estaba ataviando, dice la escritura, se estaba poniendo bella, se estaba poniendo de todos sus ornamentos, porque quería seducir a hombres, ¿sí? Entonces, cuando esta mujer, ¿verdad?, se ve
que ya estaba en manos del guerrero, ¿qué hicieron? La tiran de la torre. Y los perros se comieron la carne de Jezabel. Eso lo dice la escritura. Entonces, ¿cómo un pasaje tan sencillo, histórico, tú lo puedes volver un decreto? ¿Verdad? Cuando yo lo leí la primera vez en ese libro, decía, desato los perros del cielo, los perros celestiales, para que se coman todo espíritu jezabélico. Comando, ¿sí? O sea, doy la orden para que sean soltados perros celestiales que derriben, que se coman, que se traguen las carnes de Jezabel. Yo decía, o sea, ¿cómo? Entonces tú tienes esa capacidad de hacerlo, pero se aprende. ¿No sabes? Hazte de recursos que te puedan ayudar primero a salir de tu cuadrito espiritual sencillo, de lo que es una historia meramente de la escritura, para convertirlo en un decreto. Entonces, cuando tú miras la atmósfera en tu casa, en matriarcados, en la iglesia donde opera Jezabel en toda su esplendor, tú puedes orar y tú puedes empezar a decretar y tú puedes reventar los lazos y los cordones de plata. Vamos a llegar a eso, lo que es, para desinstalar toda la operación espiritual de demonios en tu vida, en la vida de tu familia, en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo, en donde tú quieras establecer el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, si no tenemos preguntas hasta aquí, estoy revisando constantemente sus comentarios en el grupo, dentro del video inclusive, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, la podemos poner ahí y estaríamos revisando sus comentarios. Déjenme ir viendo si puedo entrar al video también desde aquí, porque sí me interesa que puedan hacer sus comentarios. Muy bien. Sí, hace 20 minutos fueron los primeros comentarios. Muy bien, perfecto. Bueno, avanzamos entonces. Es importante entender que yo tengo armas, ¿sí? Y mis armas son espirituales. Ahorita vamos a ir hacia allá. Le voy a pedir, por favor, que vayamos buscando en nuestra Biblia, 2 Corintios, capítulo 10, 4 y 5. Muchos en el pueblo de Dios conocemos este versículo, es muy, muy, muy conocido. 2 Corintios, carta a Corinto del apóstol Pablo. 2 Corintios 10, 4 y 5. Dice así. Ay, estoy en primera, perdón. 2 Corintios 10, 4 y 5. Como que no era, dije yo. Dice, desde el versículo 3. Permítame. Versículo 3, dice así, 2 Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, hablar de milicia habla de ejército, ¿verdad? Y dice que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, porque le está hablando a Corinto, a una iglesia ya establecida después de que nuestro Señor Yeshua vino a la tierra, murió, resucitó por nosotros, se establece la iglesia del primer siglo. Una de las primeras iglesias fue la iglesia de Corinto. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los de afuera, le está hablando a la iglesia. Dice, nosotros militamos. Él entiende y sabe y lo establece como una verdad. Nosotros, dice, aunque andamos en la carne, o sea, vivimos, caminamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, está estableciendo que va a haber una milicia, ¿sí? Va a haber una orden militar, va a haber, o sea, está hablando de un ejército y son terminologías de guerra, ¿ok? Y dice, pero yo no milito según la carne. El cuarto, porque las armas de nuestra milicia, o sea, las armas de nuestro ejército, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ok, ¿qué entiendo aquí? ¿Hay una guerra? Sí. ¿Militamos? Sí. ¿No militamos según la carne? No. Militamos conforme al Espíritu. Vamos a ir avanzando en esto. Y tengo armas. Además, pero mis armas no son de la carne, sino que son espirituales. ¿Y para qué me va a servir esas armas? Me dice que además son armas poderosas, o sea, estás hablando de poder, un arma de poder, ¿sí? Y destruyen fortalezas.
¿qué es una fortaleza? Entonces, las fortalezas, no sé si usted vio las películas, ¿verdad? Ha visto películas en donde, por ejemplo, en el tiempo de los vikingos y demás, el pueblito o la pequeña aldea se metía adentro de murallas, ¿sí? A veces eran de palos, a veces, o sea, se metían en murallas. Una fortaleza es aquello a lo que tú no puedes penetrar, a lo que no tienes acceso fácilmente, a lo que alguien salvaguarda, a lo que está protegido, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo todo esto, ¿ok? Pero muchas veces, ¿qué es lo que está salvaguardado o qué está protegido por las tinieblas? No sé, tu familia, tu economía, tu negocio, tus hijos, el nuevo puesto que estás buscando, la nueva manera de cómo desarrollarte, inclusive a veces está en medio de fortalezas, tu llamado y tu ministerio en Cristo, ¿sí? Y tú no puedes avanzar, tú no puedes ejecutar, tú no puedes llegar a ese acceso. ¿Por qué? Porque está dentro de una fortaleza y ahí se va a quedar mientras nadie derribe esa fortaleza. Entonces, mis armas espirituales me sirven, dice el apóstol Pablo, para derribar fortalezas, para destruir fortalezas. ¿Qué es lo que está dentro de una fortaleza protegido? No sé. Tú ponle el nombre en tu vida. ¿Qué cosa necesitas que el enemigo te suelte? Libertad, pasión. ¿Dónde conseguir el libro? Me dice Leti Montoya. Nosotros lo conseguimos en una librería. No quiero hacer promoción, pero es la librería donde hemos encontrado un mejor precio. Podemos hacer pedido porque nosotros como iglesia nos dan, no recuerdo si el 10 o el 15% de descuento, además de eso, que es la librería de la Antorcha, está en el centro. Nosotros fomentamos el tener ese libro y cuando dimos el taller de guerra espiritual que inició hace 6 meses, hicimos un pedido global, nos hicieron el depósito, yo hice el pedido, me hacen la entrega y los entregamos durante el taller de guerra. Yo siempre lo cargo, yo cargo siempre 2 libros. Yo tengo mi Biblia en su bolsita y dentro de mi bolsita yo cargo 2 libros siempre, que son herramientas nada más, ¿sí? Es el libro de oraciones que derrotan demonios y el de cerdos en la sala. Entonces, si usted quiere tener acceso, igual mándeme un WhatsApp, lo pedimos, o bien en la Antorcha usted puede hacer su solicitud, su pedido, a mi nombre inclusive, como Iglesia Filadelfia o Lucy Soto, y deben de poder darle o aplicarle ese descuento. O podemos organizar, ¿verdad? Para los que viven aquí en Tijuana, el poder accesar a que hagamos un solo pedido, yo se los encargo y con mucho gusto. Ahora, lo quiero digital, también tenemos la herramienta para compartírselo. Si alguien lo quiere digital, nada más digan, yo lo quiero digital, póngame el comentario ahí y yo se los hago llegar el link. Recordemos que por derechos de autor muchas veces no se pueden. Yo lo podría subir como comentario, pero nos genera que nos restrinjan a nosotros videos, nos genera que nos restrinjan publicaciones, entonces por eso es complicado. Inclusive cuando iniciamos videos, mientras tienen música, a veces son silenciados en algunos países los videos por los derechos de autor también, ¿sí? Muy bien, entonces continuamos. ¿Qué armas tengo yo que son espirituales? Voy a mencionar 5 armas que hasta el momento hemos conocido, ¿verdad? Que son la alabanza, el ayuno, la oración, la palabra y los actos proféticos. ¿Cómo es esto? La alabanza, la semana pasada explicábamos sobre la música. ¿Puedo oír cualquier tipo de música? A la verdad es que sí, usted es dueño de su vida. Todo adulto es dueño de poder tomar sus decisiones. ¿Qué escucho? Ahora, ¿esos me edifican? ¿Cualquier alabanza me edifica? Claro que no, pero la alabanza sí abre atmósferas. Alabanzas de música como Metallica van a abrir atmósferas satánicas. Alabanzas, música satánica abrirá atmósferas demoníacas. Música que habrá, no sé, hay música inclusive en tonos donde tú la pones y tienes ganas de llorar, te sientes como en la cantina, te quieres cortar las venas porque habilitan atmósferas. Ojo, hay alabanzas cristianas que se llaman cristianas que son depresivas. Entonces, ¿qué tipo de alabanza usar?
¿verdad? Alabanzas que glorifiquen el nombre de Dios, que exalten el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo ese tipo de alabanza en mi vida, en mi trabajo, en mi casa, en mi carro, pues Dios al sentirse adorado también derrama bendición sobre su pueblo. Pero cuando voy a hacer la guerra, yo tengo que tener alabanza de guerra. Hay un CD completo, me parece, de Nancy Amancio, que es de guerra espiritual. Algunas personas, Janet Aponte, Nancy Amancio, hay algunas alabanzas nuevas ahora recientes, que están saliendo. Esta alabanza que yo puse al inicio de Shabaot, que es de, híjole, no recuerdo. La semana pasada quedé de subirles una lista porque usted tiene que irse haciendo su recurso de alabanzas de guerra. Cuando, ojo, hay ocasiones en que yo estoy viviendo mi día a día, no estoy en guerra, no estoy en nada, ponga sus alabanzas, las alabanzas que a usted ministran su vida, ¿sí? Pero cuando usted esté en guerra, ¿cómo sé que estoy en guerra? Me llega un ataque, me llega otro ataque, a veces tengo problemas, de repente los problemas se empiezan a suscitar así de inmediato, ¿no? Empiezan mis hijos a darme problemas, ya salió una situación en el trabajo, ya te quieren correr del trabajo, o ya se te quiere un empleado del negocio, o sea, empiezan un problema, otro problema, ahí dices estoy bajo ataque. Inmediatamente tienes que cambiar, poner tu alabanza de guerra, empezar a sacar tu arsenal y empezar a sacar tus decretos y empezar a hacer la guerra, porque si no te tumban. Y es más difícil levantarte cuando ya te tumbaron a estar haciendo la guerra. Es como cuando se te presentan a la batalla. Tú no estás buscando la guerra, pero el enemigo te sale a la batalla, te sale al encuentro. Y cuando ya te salió al encuentro, o te defiendes o te matan. Son las dos opciones que tú tienes. ¿Ok? El ayuno es poderoso. ¿Por qué? Porque sujeta tu carne, hace que tú seas una persona. Si eres sobre todo una persona con tendencia almática, o sea, sentimental, me ganan los sentimientos, es como que yo le doy la expresión, yo arranco pa'l monte, empiezo a hacer cosas que no debería hacer como pueblo de Dios, como hija de Dios. O sea, eres una persona que se mueve por los sentimientos, es una persona que te pican tantito y ya estás explosiva, que no has desarrollado los dones del Espíritu o los frutos del Espíritu. Entonces te conviene ayunar cuanto tú puedas y cuanto te sea posible para sujetar tu propia carne. No es para sujetar a nadie más, ¿sí? Entonces, cuando tu carne está sujeta, puedes oír la voz de Dios, escuchar su instrucción más fácilmente. O sea, hay cosas que se habilitan con el ayuno. Además, dice la Escritura que hay ciertos espíritus que no salen sino con ayuno y oración. ¿Ok? La oración básica, estar constantemente en oración, es otra de nuestras armas. Ojo, oración, peticiones. Hay oraciones de agradecimiento, hay oraciones de petición, hay oraciones simplemente de conversación con Dios, hay oraciones, hay diferente tipo de oraciones, ¿ok? La lectura de la palabra. Debo estarme alimentando constantemente de la palabra. Cuando ya lleguemos a la parte de los poderes espirituales que se levantan, un poder espiritual que se levanta contra nosotros se llama Pitón. Pitón es un espíritu de adivinación en forma de una serpiente. Hay libros inclusive sobre este poder espiritual. ¿Cómo trabaja Pitón? Pitón es una serpiente que se va enredando en el Hijo de Dios, ¿verdad? Es una serpiente espiritual que empieza con opresión. Haga de cuenta, voy a ponerlo así, que puedo usar como, una monita, ¿no? Tengo mi muñequita, sí, me gustan las muñequitas. Tengo yo soy esta persona. Entonces, de repente, Pitón se va enredando alrededor y empieza, ¿verdad?, a oprimirte, a aplastarte, a aplastarte, a aplastarte, hasta que te mata espiritualmente. ¿Cómo lo hace? Te rompe la respiración, te quita, o sea, te oprime de tal manera los bronquios que ya no puedas respirar. Nosotros para vivir necesitamos, ¿verdad?, el aire para respirar. Entonces Pitón se va enredando alrededor de ti y impide la respiración. Entonces, cuando tú inhalas o exhalas, es el proceso de la respiración. En el espíritu, ¿qué es ese proceso? Inhalar, cuando tú lees la palabra,
inhalas, ¿verdad? El aliento de vida de Dios a través de la escritura. Leer la palabra de Dios no solamente es leer un libro histórico, leer el manual de vida. No, no, nada más es esto. Cuando tú lees la palabra de Dios, hay un aliento de Dios que entra dentro de ti. Cuando hablas versículos bíblicos, exhalas la palabra de Dios. Esta es la respiración del Hijo de Dios. Entonces, si tú no lees y tú no hablas la palabra de Dios, tarde o temprano morirás espiritualmente. Por eso siempre se va a recomendar que tú leas palabra de Dios y que hables palabra de Dios, ¿sí? Cuando tú empiezas en Cristo, ¿verdad? Hay gente que no tiene fe, ¿verdad? La fe, sabemos que dice la Escritura, se aumenta por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, tu fe crece, tu fe aumenta, pero también hay una simbiosis que pasa dentro de ti. Tú, entre más palabra lees y entre más palabras sacas, tú vas creciendo espiritualmente. Tus bronquios espirituales se vuelven fuertes. Si no, es como con una enfermedad espiritual, tantito te tumban y te matan. Y entonces ves gente fría, ves gente tibia, ves gente que se aleja, ves que, o sea, ¿por qué? Porque no respiró adecuadamente el aliento de vida de Dios. ¿Dónde se encuentra el aliento de vida de Dios? En la palabra de Él. Entonces, cuanto más lees, cuanto más hablas, tienes ese respirar espiritual, ¿sí? Y los actos proféticos. ¿Qué son los actos proféticos y cómo se utilizan como armas espirituales? ¿Sí? Gracias, Judith. World Worship Shabbat. Esa es la de la alabanza que estábamos poniendo. Así aparece Sabaoth. Así se escribe Sabaoth, Sabaoth, de World Worship. Ahí está en los comentarios, lo puso nuestra hermana Judith. Esa es la alabanza que teníamos ahorita. Entonces, hoy hay varios géneros de música, grupos o agrupaciones que se están fusionando, uniendo, graban música, y hay música muy buena realmente, ¿verdad? Cristiana, a la cual usted puede tener acceso. Gracias, mi hermana Judith. Entonces, ¿qué son los actos proféticos? Los actos proféticos son cosas que yo puedo hacer que parecen locos, pero que me llevan, ¿sí? A, ¿cómo lo puedo decir? A cambiar el mundo espiritual. La Biblia dice que el mundo que vemos, el mundo que se ve, proviene del mundo que no se ve. Primero fue el mundo espiritual y luego el mundo visible. Cuando tú aprendes a mover el mundo espiritual, el mundo carnal o el mundo natural a fuerza se va a mover. Sí o sí se va a mover. A favor tuyo o en tu contra. Entonces, por eso como hijo de Dios, me conviene aprender a mover el mundo espiritual. Hay gente que a mí me dice, y tengo gente aquí de quien yo puedo dar testimonio, que conozco desde hace mucho tiempo, como la hermana Leti, por ejemplo. A ella la conozco casi desde los inicios en Cristo. Y yo, cuando empecé en Cristo, lo primero era algo que yo nunca dudé de la palabra de Dios. Si ahí lo decía, yo lo creía. Pero cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios, la primera vez que yo leí la Biblia, yo empiezo a ver cosas que eran actos como, uno puede decir como actos locos que uno no haría en lo normal. Ejemplo bien fácil, Jericó. ¿Sí? Es una de los relatos que yo amo, a mí me apasionan, porque, ¿cómo lo puedo decir? Contiene muchas cosas, contiene transición de autoridad de Moisés a Josué, contiene la primer toma territorial, todo lo primero es de Dios, pertenece a Dios, los primogénitos son de Dios, la primer toma territorial que se hace entrando a la tierra prometida fue Jericó, pero Jericó tiene uno de los actos proféticos más poderosos que existen. ¿Cómo es posible derribar una muralla de ese nivel? O sea, cuando se dice es que derribar una muralla, o sea, espérate, la muralla no era un murito de 2 metros, eran murallas altísimas, y las ciudades amuralladas normalmente tenían el muro y el contramuro.
¿Qué era el contramuro? Era un sistema de protección. Entonces tú ibas y hacías guerra y, por ejemplo, pasabas o te topabas con la muralla inicial y cruzabas la primer muralla, pero, o sea, imagínate una muralla de 6 metros de altura y lograbas subir la primer muralla, pero luego había un espacio entre el primer muro y el segundo muro y pues ya no podías, porque dice, ¿cómo brincas de un muro a otro muro? Ahí caías. Entonces el contramuro era un sistema de defensa también. Entonces hay cosas en tu vida que tienen muro y contramuro de protección, están tan amurallados que cruzas el primer muro, pero nunca vas a ver la bendición de que el enemigo te suelte cosas porque están contramuralladas. Logras penetrar el primer muro, pero no logras el segundo. Entonces, ¿cómo es posible que una ciudad amurallada como era Jericó? Porque si usted lee, dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, era imposible penetrarla. Y hay cosas así en tu vida, hay cosas que son de verdad imposibles que se puedan abrir hacia ti porque están bien amuralladas, bien cerradas en tu vida. Entonces, estas murallas cayeron al sonido de los chofares y de los gritos del pueblo de Dios. ¿Cómo el sonido tuvo ese poder? Regreso al tema de la alabanza. ¿Cómo la alabanza puede romper el mundo espiritual? Claro que sí, porque fueron cosas diseñadas antes de que nosotros naciéramos, ¿sí? La alabanza existe antes de mi nacimiento, antes de la fundación del mundo. Desde que Dios empieza con la creación de ángeles, empezaron un sistema de adoración en los cielos, ¿ok? Entonces, los sonidos, los actos proféticos que Dios muestra en la palabra son actos impresionantes. Otro acto profético fue el acto de pintar con sangre de cordero los dinteles de las puertas del pueblo de Dios cuando estaban en Egipto. Entonces Dios les ordena, les da el acto profético. Vas a ir, vas a tomar un cordero, lo vas a inmolar, o sea, la inmolación, la separación del cordero, el degollarlo, el sacar la sangre, el utilizarla como una marca en las puertas. ¿Para qué? Para que cuando pasara el ángel de la muerte no se llevara al primogénito. Ese es un acto profético, ¿sí? Entonces, ¿y cómo es un acto profético? Tan es así de que si no lo hacías, había muerto en tu casa. O lo hacías porque lo hacías o simplemente caminabas, ¿sí? Iba a haber un muerto en tu casa. Imagínate, o sea, ¿en qué ciudad tú vives? Yo vivo en Tijuana. Imagínate que en Tijuana se muriera todo primogénito. O sea, en cada casa habría de 1 a 2 muertos, porque tal vez el papá o la mamá fueron primogénitos y el primer hijo que tuvieron. Y tal vez a veces hay familias que tienen, está el abuelito, el hijo y el nieto, ¿no? O sea, imagínate, 1, 2, 3 muertos en una casa. Eso pasó en Egipto, ¿sí? Entonces hay actos que te sirven para romper murallas, y son actos que tú aprendes a hacerlos, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos las 5 armas: la alabanza, el ayuno, la oración, la palabra y los actos proféticos. Esas son tus armas, ¿sí? Esas son tus armas. Muy bien. Los poderes. ¿Qué poderes tengo? Porque una cosa es el arma y otra cosa es el poder, ¿sí? Mis armas son herramientas. Los poderes es algo... ¿cómo lo puedo decir? Sí, imagínate un soldado o un policía, ¿sí? Un policía municipal. El policía municipal carga un arma. ¿Qué cosa es? Es una escuadra. La carga en la cintura. Es una pistola, ¿verdad? Esa es un arma. El poder que carga es su, ¿cómo se dice? Su logo, su escudo, su uniforme, ¿verdad? Que dice que es una persona de autoridad. Como es de autoridad, te puede detener en la calle. Como es de autoridad, te puede pedir documentos de identificación. Como es una persona de autoridad, tiene ciertas cosas permitidas por el propio sistema de gobierno, ¿ok? Entonces, tus armas, tu pistola que traes aquí enfundada, son la alabanza, son el ayuno, son la oración, son la palabra y tus actos proféticos. Tu uniforme, tu logo, tu placa, vamos a decir así, esos son tus poderes. ¿Qué poderes existen y qué poderes vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver 4 tipos de poderes. Primero, Mateo 18, 18. Si alguien tiene alguna pregunta conforme vamos explicando, puede irlas haciendo. Ahora sí estoy viendo sus preguntas. Mateo 18, 18.
Dice Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si usted ya lo ubicó su versículo, márquelo con algún plumón, ¿verdad? Este es el primer poder, el poder de atar y desatar. ¿Qué es el poder de atar y desatar? Es amarrar o desamarrar, no es otra cosa más que eso, ¿sí? ¿Cómo amarrar o desamarrar? Imagínate que una persona está secuestrada y no se puede mover porque está amarrada de manos, ¿verdad? Está amarrada atrás de manos y está amarrada de pies. Entonces no se puede mover, está inamovible, está imposibilitado, no se puede mover. Pues muchas veces tú estás así en la vida, no te puedes mover, no puedes actuar, no puedes hablar, no puedes hacer cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás amarrado, tú o alguno de los tuyos, tú o tu negocio, tú o tu trabajo, tú o cualquier cosa que tú estés enfocando como algo que tú quieres tomar en guerra espiritual, ¿sí? Entonces, el primer poder es aprender a amarrar o desamarrar. ¿Cómo amarrar o desamarrar? Ojo con lo que voy a decir, no es, ¿cómo pudiéramos mencionarlo? Porque en alguna vez, en alguna ocasión me hicieron esta pregunta. Es como lo que hacen las brujas al momento de poner amarres o ataduras. Se parece, pero no, porque yo tengo la base legal, el derecho legal dado por Dios a mi vida, que es la base bíblica, ¿verdad? Y estas no son palabras más que del, vamos a decir así, de nuestro Rey, que es nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach o Yahshua el Mesías, y Él está diciendo, de cierto, les digo que todo lo que ates en la tierra, o sea, te voy a decir algo, es lo que quiere decir esta escritura, te voy a decir algo, dice nuestro Señor, que es verdad. O sea, le está diciendo, de cierto, te digo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué cosas tú quieres atar aquí? ¿Qué cosas tú quieres amarrar aquí para que sean amarradas allá? Porque está diciendo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. O sea, primero lo amarras aquí y se amarra en automático allá, ¿sí? Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Por eso le digo, tengo que aprender a entender cómo mover el mundo espiritual. Y esta es una de las herramientas más básicas. Yo puedo amarrar aquí y se amarra arriba. Puedo desamarrar aquí y se desamarra arriba. Ejemplo, puedo amarrar un matrimonio o desamarrarlo. ¿Cómo, pastor? Supongamos que tú estás casada y que hay una persona que se está metiendo en medio de tu matrimonio, ¿verdad? Cuando yo atiendo casos así, yo le pregunto a la persona, ¿qué quieres hacer? Quiero salvar mi matrimonio. Perfecto, vamos a amarrar el matrimonio y vamos a soltar o a desamarrar cosas que no provienen, ¿verdad? Del matrimonio. Y entonces empezamos en guerra espiritual. Entonces, si yo amarro, por ejemplo, hay enfermedades que las puedes atar, sí, las amarras, les impides que se sigan moviendo. Por eso le decía, que es atar, es amarrar. Cuando tú amarras algo ya no se puede mover. Sigue ahí, pero ya no se puede mover, ya no avanza, ya no se detiene. Muchas veces yo he avanzado el daño de una enfermedad, yo lo he atado, ¿verdad? Hasta que lleguemos al momento de una liberación. ¿Por qué? Hay ocasiones que hemos identificado como iglesia de que hay alguna persona que está viviendo alguna situación derivado de un pecado, pero en este momento no está para poder renunciar a ese pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Amarramos. O sea, hacemos que la enfermedad, que el pecado, que la consecuencia no siga avanzando hasta que la persona pueda entrar al proceso de liberación. ¿Por qué puede ser esto? Por ejemplo, en algunos casos, vamos a suponer así, hay personas que están en algún centro de adicción y van a salir en una semana, pero se están muriendo de una enfermedad derivada obviamente de la adicción, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Todas las consecuencias, enfermedades, secuelas mentales o espirituales se amarran, se contienen y damos y pedimos el permiso al cielo para que se le dé un tiempo, ¿verdad? Señor, vamos a atender a esta persona en liberación dentro de una semana. Hoy amarro, ato todo lo libre que está en él de las tinieblas para que no siga avanzando el daño mientras nos das oportunidad para poder trabajarlo en liberación y que se corte el derecho legal de ese pecado, que la consecuencia es esa
enfermedad, ¿sí? Entonces yo puedo atar en la tierra y se ata en el cielo. Desato en la tierra y se desata en el cielo. Yo puedo desatar bendiciones sobre mi vida, ¿sí? Y se desatan en el cielo. ¿Cuántas veces tú has orado sobre tu cabeza? Yo en la iglesia les digo, ponga su mano en su cabeza, empiece a bendecir su vida, empiece a hablarse a usted mismo, hable a su mente. Padre, yo bendigo mi mente, declaro mi mente lista, declaro mi mente protegida. Usted tiene que orar por usted mismo, si se puede, sí. Padre, yo desato el poder de la sangre de Yeshua sobre mi vida, el poder de la sangre cubriéndome desde la cabeza hasta los pies. Yo cada vez que me llego a subir a un avión porque vaya yo a viajar, siempre desato el poder de la sangre, porque es una marca, ¿sí? Me marco a mí, marco a todos los del avión. Entonces, si un brujo lo quiere tirar, no le sirve de nada, porque esa sangre ya no le va a servir. Esto ya son cosas un poco más fuertes, pero usted lo puede hacer. ¿Sí, amén? Entonces, no sé si hay preguntas hasta aquí. No tenemos preguntas. Muy bien. Segundo poder, el poder del acuerdo. Mateo 18:19. Siguiente versículo, ¿sí? Palabras de nuestro Señor Yeshua, Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Muy bien. ¿Qué es el poder del acuerdo? Es simplemente eso, ponernos de acuerdo. Cuando yo me pongo de acuerdo con alguien que es pueblo de Dios, si lo que voy a pedir no es correcto, alguno de los dos, ¿verdad? Es como, a ver, espérame tantito. Vamos a suponer, yo me quiero poner de acuerdo con X hermana. Y yo me quiero poner de acuerdo, hermana. Quiero que tú te pongas de acuerdo conmigo porque aquí dice, si nos ponemos de acuerdo, será hecho. Vamos a ponernos de acuerdo para destruir la vida de otra hermanita que me está haciendo la vida imposible. Terriblemente peligroso, pero a veces sucede. Entonces, tú te confabulas porque aquí hay un acto de cooperación. ¿Y funciona? Claro que funciona, porque la Biblia dice que funciona. Entonces, cuidado si tú te pones de acuerdo con alguien para hacer el mal, porque entonces tú sales del territorio. El reino de Dios es un sistema de gobierno. La Biblia dice que cuando nosotros llegamos a Cristo, a nosotros nos sacaron y nos trasladaron de un sistema de gobierno o de un reino y nos pasaron a otro. Nos sacaron de la oscuridad o de las tinieblas para traspasarnos o trasladarnos a la luz admirable. Es como si dijéramos, mira, yo estaba viviendo en Estados Unidos y me trajeron a vivir a México o viceversa, ¿sí? Entonces hay dos sistemas de gobierno, hay dos reinos, ¿sí? No hay más, no hay reino intermedio. O estás en Chana o estás en Juan, estás en el reino de la luz o en el reino de las tinieblas. No hay de dos. Cuando estabas en el reino de las tinieblas, tu enemigo era Dios, el Dios de la Biblia, ¿sí? Cuando fuiste traspasado al reino de la luz, tu amigo es Dios, tu enemigo es el diablo. Entonces vas a tener siempre un enemigo. Tú escoge cuál quieres, ¿verdad? Entonces cuando eres traspasado al reino de la luz, ¿verdad? Hay gente que puede ayudarte espiritualmente. Entonces, hermana o hermano, vamos a ponernos de acuerdo en esto. Vamos a derribar el poder espiritual que está en ese adicto. Hermana o hermano, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cómo se activan los poderes? Se activan a la voz o a la orden de tu voz. ¿Cómo es esto? Me lo brinqué en el primer poder, que era atar y desatar. Padre, en el nombre de Yeshua, ato tal espíritu en la vida de tal persona que está trayendo esta secuela o esta consecuencia. Padre, en el nombre de Jesucristo, de Yeshua, estoy operando en el poder del acuerdo con mi hija, con mi hermano, con mi esposo, con mi esposa. Tú empiezas a usar el poder del acuerdo. Pero hay veces que hay personas que se juntan para orar y nunca activan el poder del acuerdo. No te sirve de nada estar con otra persona, aunque estén orando lo mismo. Muy bien. O sea, estamos orando por lo mismo, pero no se ponen de acuerdo. ¿Sí me explico? La Biblia también dice que un hijo de Dios, hace huir a 1000, dos hacen huir a 10,000. Si uno hace huir a 1000 solito, pues este otro debería hacer huir a otros 1000, ¿verdad? Nosotros no nos sumamos cuando estamos juntos. 1000 y 1000, 2000. Nos potencializamos, elevado a una potencia. Cuando yo oro sola en mi casa por algo, hago huir a 1000. Otra hermanita está orando por lo mismo que yo, la misma petición por la misma persona, hace huir a otros 1000.
Entonces, 1000 aquí, 1000 aquí. Pero si se nos ocurriera la grandiosa idea de llamarnos por teléfono, ponernos en el acuerdo, activar el poder del acuerdo y orar por esa persona, entre las dos hacemos huir a 10,000. Entonces, es más efectivo. Entonces, tienes que conseguirte a alguien, ¿verdad?, con quien tú puedas orar en el poder del acuerdo. Hay gente que me dice, es que no puedo. Sí puedes. Vas a orar tú, yo me uno a tu propósito, vamos a operar en el poder del acuerdo y vamos a orar. Hay gente que me dice, yo le encargo, no me le encargue porque me voy a olvidar. Tengo muchas cosas por las cuales pedir orar. Mejor ahorita le llamo y oramos de una vez. Padre, yo en el poder del acuerdo estoy con mi hermana poniéndonos de acuerdo para orar por esto, para orar por su hija, por su hijo, por tal enfermedad, por tal situación. Y ahí tú estás orando y ya lo estás ejecutando. Y como yo sé cómo funciona la Biblia, sé que va a pasar y sé que va a suceder, porque la Biblia no miente. La Biblia no engaña. Nuestro Dios no es un Dios mentiroso, ¿sí? Muy bien. ¿Tenemos preguntitas? No. Entonces, ese es el poder del acuerdo. Pero se activan los poderes, ahí donde usted esté, dígalo así en voz alta, los poderes se activan. Si tú no los activas, ¿cómo se activan? Al declararlos. Padre, estoy atando o estoy desatando, ¿sí? Padre, opero en el poder del acuerdo. Muy bien. Vamos al tercer poder, el poder de la sangre. Hebreos 13:12. Hebreos. Trae Hebreos su Biblia. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Hebreos 13:12 dice así: por lo cual también Yahshua, o Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Muy bien. ¿Cuándo sirve o para qué sirve el poder de la sangre? Para santificar, ¿ok? ¿Qué es santificar? Limpiar. Primero, el poder de la sangre sirve para limpiar. Efesios 1:7. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios 1:7. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, ¿para qué sirve el poder de la sangre? Para redención, para remisión de pecados, para que me perdonen pecados. O sea, me limpio, me santifico y también me sirve para remisión o redención de pecados. Acuérdense que yo ya no necesito un corderito, ponerle mis manos en el corderito, llevarlo con el sacerdote y que hagan la ofrenda para que me perdonen el pecado. Yo tengo el poder de la sangre para perdón de pecados, ¿sí? Pero tiene que activar el poder de la sangre. Como Hebreos, ¿qué me dice? Fue Hebreos 13:12, Managuille. Hebreos 13:12. Entonces yo tengo que activar el poder de la sangre. ¿Cómo se activa? Lo tengo que declarar. Padre, yo activo, ojo. Padre, yo opero en el poder de la sangre. Padre, yo activo el poder de la sangre sobre esta persona, sobre el riñón, sobre, o sea, ¿qué quieres y dónde quieres ese poder? Padre, yo desato el poder de la sangre sobre el poblado de la misión, ¿sí? Entonces yo estoy mandando, cubriendo con ese poder a una población. ¿Tú puedes hacer eso? Por supuesto que puedes. Tienes el poder y tienes la autoridad. Muy bien. Apocalipsis 7:14. Apocalipsis o Revelación, último libro de la Biblia, 7:14. Dice así. Apocalipsis 7:14. Dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La sangre sirve para emblanquecer, ¿verdad? ¿Qué cosa? Tus vestimentas. ¿Por qué tus vestimentas pudieran estar sucias? Por pecado, por iniquidad. Entonces,
Entonces, cuando tú pecas, es como una mancha que le pones a tu vestidura. Si nunca te has limpiado y nunca has purgado tu vida de iniquidad, tu vestimenta está sucia, resucia, resucia. Aunque vayas a la iglesia, aunque sirvas a la iglesia, aunque tengas 20, 30, 40 años, no sirve de nada. Tú estás sucio, tienes que limpiarte. Y la sangre sirve para esto, pero no se limpia la vestimenta diciendo, Padre, te pido perdón por todos mis pecados. Es como el juego de cuando éramos niños, 1, 2, 3 por todos mis amigos, que salgan todos los espíritus demoníacos y perdóname de todos mis pecados. Eso no funciona así. Los pecados se confiesan uno por uno, uno a uno. Pero si tengo, no sé, 50 años de edad, pues empiécele de una vez para que termine más temprano, ¿sí? Esos son procesos de limpieza, pero me sirve el poder de la sangre de remisión de pecados, de limpieza y para emblanquecer mis prendas de vestir espirituales. Primera de Corintios 11:25. Primera de Corintios 11:25. Asimismo tomó también, dice, la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. El poder de la sangre nos habilita o nos activa para el pacto, el nuevo pacto, ¿sí? ¿Por qué nuevo pacto? El primer pacto fue establecido por medio de Abraham. Fue la promesa que le dieron a Abraham para linaje de sangre, en donde están incluidos aquellos que son hebreos, israelitas, judíos ortodoxos o judíos mesiánicos, pero son pueblo de Dios de sangre, ¿sí? Los que no somos de sangre, porque no nacimos judíos, porque no nacimos en alguna de las 12 tribus de Israel, somos israelitas espirituales. Y yo puedo entrar al linaje, ok, la promesa se la dieron a Abraham. O sea, hay gente que quiere excluir todo el Antiguo Testamento, excluir el llamamiento de Abraham y quiero ser hijo de Dios sin pasar por todo el proceso de linaje. No se puede, eso es imposible. Usted no puede activar el nuevo pacto si no hay la base del primer pacto, ¿sí? ¿Cómo es eso? Me voy a meter un poquito en algo, pero es importante, porque eso me ayuda a entender también sobre el nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? Porque ya había uno establecido. Pero mucha gente piensa que los pactos de la Biblia, el último anula el primero. Como un contrato de arrendamiento, por ejemplo. Usted tiene un contrato de arrendamiento. Cuando se vence, ese contrato ya no sirve y ahora viene un nuevo contrato de arrendamiento. Los pactos en la Biblia no son así. No se anulan, no pierden vigencia. Un pacto es la base que sustenta el nuevo y siguiente pacto. Es como los pisos de una edificación, ¿sí? Como si usted tiene una casa de 2 pisos. Usted intente tener una casa con un segundo piso y tumbándole el primero. No va a poder. Eso es imposible. No puede tener un segundo piso. Necesita las bases, la estructura, un primer piso que a usted le ayuden a sostener y mantener el segundo piso de edificación. El nuevo pacto está basado, sustentado en la parte firme del primer pacto. Entonces, cuando yo entiendo que yo entro, cuando yo tomo la Santa Cena, ¿sí? Yo estoy habilitando a mí el acceso del pacto. El nuevo pacto hablaba de que ya no era necesario, ¿cómo lo puedo decir así? El nuevo pacto se hizo con vino. El vino representaba la sangre del cordero. ¿Por qué? Porque la sangre se utilizaba para remisión de pecados. Entonces, cuando tú ibas con el sacerdote y le llevabas tu ofrenda, el palomino, el cordero, el borreguito, tú llevabas algo para que la sangre de ese animal te purgara a ti de tus pecados. O sea, quiere decir, imagínese usted o empiece usted a visualizar qué pasaba con los otros pueblos. Los cananeos, por ejemplo, ellos no tenían un sistema sacrificial, no eran pueblo, no era para ellos, ¿sí? Pero eso es injusto, o sea, véalo usted con Dios. Dios estableció un sistema de remisión de pecados. Entonces, la gente que no tenía el sistema de remisión de pecados a través de la sangre de las ofrendas, se murió con todos sus pecados adentro. No hubo manera de purgar esos sacrificios, esos pecados, ¿ok? Entonces, cuando yo llego a Cristo,
A mí me venden la idea de que ahora yo soy limpio de todo pecado por el nuevo pacto, pero mi nuevo pacto está establecido en la base del primer pacto. Y como yo no conozco el primer pacto, elimino toda la base sustancial. El poder de la sangre es para remisión de pecados. Sin esa sangre yo no puedo tener acceso. La sangre me sirve para perdonar todo pecado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice la Escritura. Pero todos los pecados son iguales. Mentir, robar, idolatría, adulterio, fornicación. Todos los pecados son iguales delante de Dios. Tienen el mismo valor, pesan lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo tengo 5 pecados, tengo acumulados 5 piedras, vamos a decirlo así, de peso. ¿Cómo me quito ese peso? Cuando confieso mi pecado, activo el poder de la sangre, soy perdonado, soy limpiado, soy santificado, mi vestimenta se va haciendo más limpia. Entonces el poder de la sangre en el nuevo pacto me habilita. El que no tiene pacto, acuérdese cómo le decía David al gigante Goliat, un filisteo incircunciso fuera de pacto. ¿Qué le estaba diciendo? La peor ofensa que podía hacer David se la estaba diciendo a este gigante, ¿sí? Porque le estaba diciendo, pero tú quién eres, o sea, tienes volumen, pero tú no tienes pacto. Tú no eres una persona marcada, establecida, llamada. Tú no eres pueblo, tú no tienes derecho de nada. Yo sí, porque tengo derecho de sangre. Yo soy pueblo, tengo pacto, ¿sí? Es como en un matrimonio. El hombre o la mujer casada tiene derecho de pacto. Puedes reclamar, por supuesto, porque tengo derecho de pacto. Entonces, estar dentro de un pacto te habilita a promesas. Tú no estás en el pacto, tú estás fuera de las promesas y de las bendiciones. Amén. Entonces, el poder de la sangre me sirve para establecer pactos, para decir, Señor, soy pueblo, estoy dentro del pacto, soy una persona que tiene derecho legal. Si tú no tienes pacto, estás afuera, ¿sí? Dice la Escritura en algunos versículos, y es bien fuerte, es como los perros, están afuera, y allá es el llanto y el crujir de dientes, porque no tienes derecho legal, no tienes una manera de cómo de decir, imagínate que tú tienes una llave y tienes un acceso para entrar en una oficina. Si no tienes la llave, no tienes acceso. Pero es que allá adentro tienen tus bendiciones, pero no tienes la llave. Entonces, el estar dentro de un pacto, el saber cómo habilitar el pacto, te permite la entrada. Por eso es que en el momento del monte donde Jesús, Yeshua, estaba derramando su sangre, esa sangre habilitaba, ¿qué cosa? El acceso. Dice la Escritura que cuando él murió hubo un terremoto. El velo del templo se rompió. ¿Qué era el velo del templo? La separación entre Dios y los hombres. Había una separación, sí, hasta ese momento. La sangre del Cordero, esa sangre que inmola pecados, que elimina pecados, abrió el acceso. Y entonces dice el apóstol Pablo que cuando nosotros tenemos esa sangre, ahora tenemos libre acceso. Por Cristo yo tengo libre acceso, pero tienes que saber cómo entrar. Tienes que saber cómo usar ese poder. Y el poder de la sangre te habilita para entrar confiadamente y accesar a la habitación de Dios y poder hacer tus peticiones y poder bajar tus recursos que están en el cielo para jalarlos a la tierra. O sea, no es nada más para que entres. ¿Para qué quiero entrar? Ah, pues es que ya vine, Señor, y estoy aquí en tu habitación. ¿Y qué sigue? O sea, en guerra, ¿para qué lo quieres? Hay cosas que están hechas en el cielo. Tienes que jalarlas. Pero para poder llegar, primero tienes que poder entrar. La sangre te habilita para poder entrar. Ojo, la sangre te habilita para poder entrar. El poder de la sangre te habilita en atmósferas terrenales. De aquí puedo accesar allá, ¿sí? Pero me da poder sobre la tierra. Muy bien. Estoy en Corintios 11:25, ¿verdad? Me voy a Mateo 26:28. Creo que no voy a alcanzar a ver todos los versículos. Tengo Mateo 26:28, Hebreos 13:20, Hechos 20:28, Primera de Pedro 1:1 y 2 y Romanos 5:9. En esencia, el poder de la sangre me habilita. Voy a ir rápidamente a ir leyendo porque quiero alcanzar a ver el último poder para poder cerrar la enseñanza de hoy. Es entonces Mateo 26:28. Evangelio de Mateo, capítulo 26,
quiero decirle que estos videos no se pueden compartir hasta donde tengo entendido, los que son de Facebook, porque están en grupo cerrado, pero después de que terminamos el video, lo subimos a la plataforma de YouTube y volvemos a compartir el video, pero ya con YouTube, y eso sí los puede usted compartir y no se eliminan, porque acuérdese que Facebook nos da solamente un mes de tiempo para tener los videos posteados, y de ahí se eliminan. Entonces, el hecho de que los subamos a YouTube es precisamente para que se puedan quedar guardados ahí, y que el día de mañana que usted quiera compartirle a alguien, mírate este video, esta herramienta te va a servir, y usted lo pueda compartir. Mateo 26, 28. Estamos en YouTube, en el canal que se llama Conocerás la Verdad y Te Libertará, o me puede encontrar como Lucy Soto también. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque muchos, dice, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El derramamiento de la sangre del Mesías fue para remisión o perdón de pecados. Hebreos 13, 20, vámonos a ir rapidito, por favor, con las bases bíblicas. Hebreos 13, 20. Dice así, y el Dios de paz que resucitó de la muerte a nuestro Señor Yeshua, Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, que por la sangre del pacto eterno. El pacto de nuestro Señor es un pacto eterno, no es un pacto que caduca, no es un pacto que tiene vigencia, ¿sí? Hechos 20, 28. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Dice así, por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Uy, este versículo me hubiera servido mucho el día de hoy. Estuvimos en una administración, ¿verdad? Y es importante entender, nosotros como pastores, un pastor, eres obispo del rebaño. O sea, el rebaño no es tuyo, no te pertenece. Las ovejas no son tuyas, sino de la iglesia, dice, de nuestro Señor. Las ovejas son de Cristo, los discípulos deben ser de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él la ganó por su propia sangre. Yo no derramé sangre por usted. Quien la derramó fue nuestro Yeshua, nuestro Cristo, nuestro Redentor. Entonces, Él ganó la iglesia por el valor de su sangre, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender, yo solamente soy un obispo, alguien que cuida, que apacienta las ovejas, pero las ovejas no son mías, son de alguien más, son de Cristo, ¿sí? Hechos 20, 28. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Primera de Pedro. Ay, Pedro, se me perdió. Ahí está. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Pedro, apóstol de Yeshua o Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua, gracia y paz os sean multiplicadas. Ojo, para obedecer y ser rociados con la sangre. El poder de la sangre se activa, se puede derramar, se puede desatar, se puede rociar sobre alguien o sobre algo, sobre un territorio, ¿sí? O sobre una persona, ¿ok? Cuando lleguemos a la parte de la toma territorial, cuando veamos los elementos en guerra espiritual, vamos a aprender cómo se desata cómo se derrama, cómo se unge, cómo se utiliza este poder, para los que no saben. Muy bien. Voy a dejar pendiente Romanos 5:9. Quiero ir al último poder, que es el poder de la resurrección. Mateo 28, 18. En lo que nos queda de tiempo, que son como 7 minutos. Mateo 28, 18. 28, 18 dice así. Y Yeshua, Jesús, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra, ¿sí? Toda potestad. ¿Cuándo lo dijo? Después de haber resucitado. No lo dijo antes, ¿verdad? Todo poder, toda autoridad me es dada. ¿A quién se la dieron? A Él. ¿Quién resucitó? Él. Y entonces dice, por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautícenlos, ¿verdad? Enséñenles a que guarden todas las cosas que les mando. Entonces, aquí viene la parte importante. El poder de la sangre me habilita en la tierra, cosas de la tierra, ¿sí? El poder de la resurrección me habilita en las atmósferas celestiales y en las de abajo y de adentro de la tierra. ¿Cómo adentro de la tierra? Hay lugares internos dentro de la tierra espirituales, que son diseños espirituales de cautiverio o de cautividad, donde o desde donde personas están siendo ministradas. ¿Qué es eso? Imagínate que tú tuviste una situación de gravedad muy fuerte en un hospital, una enfermedad o lo que sea. Hay muchos hospitales que son marcados por masones, hay hospitales que son consagrados, por ejemplo. Hay hospitales en donde tal vez estuviste al borde de la muerte o conoces a alguien que estuvo y cuando sale de ahí como que no sale igual, como que todo lo que vivió, lo que pasó, lo conectó con algún lugar. ¿Por qué? Porque los actos de enfermedad, los actos de traumas, porque creo que hay partes de los hospitales que llaman traumatología, ¿verdad? Eh, permiten el acceso. Híjole, no vamos a tener tiempo de explicarlo hoy por el tiempo, pero rapidísimo voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Hace rato en la administración yo lo explicaba así. Imagínese que usted vive un trauma muy, 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 muy fuerte. Y este es su corazón, ¿verdad? Y cuando nos dañan o tenemos alguna afectación muy fuerte, un trauma muy fuerte, el corazón se rompe, se fragmenta. Es como cuando decimos, ¿sabes qué? El daño que me hicieron fue tan grande, me rompieron el corazón. Este desamor me rompió el corazón. El enterarme de esta situación me rompió el corazón. Cuando nosotros hablamos de ese rompimiento del corazón, hay un corazón espiritual, porque tu corazón que palpita, el que late, o sea, no es ese corazón, ¿verdad? Ese es el corazón carnal. Hay un corazón almático, el corazón de mi alma, el que siente, el que ama, ese corazón se rompe, sí, sí se puede romper, ¿verdad? Y cuando el corazón se rompe, es bien importante, bien importante. Uno de los actos más frecuentes que rompe el corazón son los duelos. La pérdida de un ser amado es muy fácil que rompa el corazón de una persona. Entonces, cuando el corazón se rompe, se conoce espiritualmente como fragmentación. El corazón se fragmenta, se parte. Y los demonios están así como que están viendo nada más el momento oportuno y toman parte de este corazón y se lo llevan a regiones adentro de la tierra, en donde hay diseños establecidos y desde donde ministran a la persona. Hay gente que en sueños es como si escuchara voces. En sueños se visualiza en lugares. Hay gente que puede ver su cárcel de cautiverio donde se encuentra, ¿sí? En sueños o en visiones. Hay gente que escucha voces. La gente que está, por ejemplo, en centros de rehabilitación, las drogas habilitan dentro de su mente diseños, ¿verdad? Son estructuras mentales en donde los demonios lo utilizan y se llevan parte de estos fragmentos y desde allá le están hablando. Por eso ellos dicen, es que oigo como voz, ¿no? Este ya está loco, ya, la esquizofrenia, ya hay que meterlo en un centro de rehabilitación o hay que tratarlo con psicotrópicos, ya está sintiendo pasos en la azotea, como dicen, porque ya vemos cosas que no son de alguien normal, ya no actúa normal, ¿no? Porque esa persona está completa. Una persona loca, una persona esquizofrénica, no es alguien que no tiene remedio, ¿verdad? Lo llevan a un lugar para ser dopado, no para tratar de sanar a la persona. ¿Esa persona puede sanar? No, esa persona puede ser libre. La esquizofrenia es un espíritu y puede salir, pero hay lugares donde se alojan. El tema no es liberación, pero por eso es que decimos que cuando nosotros vamos a trabajar esas áreas, yo tengo que saber, porque a veces tenemos personas
que están pasando por todo eso y no sabemos por qué están pasando por eso. Sí, entonces muchas veces el inicio, el origen, lo que detona es que el corazón se fragmentó. Y ese pedacito está, los demonios establecen diseños que parecen camas de hospital, que parecen cárceles, que parecen tumbas o panteones. O sea, hay diferentes diseños que establecen en tu vida. ¿De acuerdo a qué? A lo que tú hayas vivido. Si viviste un choque en donde hubieron sangre, muertos, carros y demás, ese diseño en tu mente, ellos lo ejecutan, toman la parte de tu corazón y entonces es como cuando dices, es que no puedo salir de este lugar. No puedo olvidar ese momento que viví. No se me puede olvidar. Y la imagen está recurrentemente, y no puedo salir, no puedo salir. Quiero salir y la imagen viene y otra vez te esclaviza. Hay un diseño en la persona, ¿sí? ¿Cómo se le hace? Es a través de guerra espiritual. Y los ángeles son los que entran a esos diseños y se puede sacar el fragmento de la persona para reintegrar el corazón. Todo esto, ¿verdad? ¿Está en la Biblia? Sí, esos lugares y esos diseños están mencionados en la Biblia, sí, normalmente en el libro de los Salmos. El pozo de la desesperación, el valle de los chacales, el lugar de muerte y de sombra de muerte, sí, o sea, son lugares espirituales. ¿Y cómo accesa usted? A través de los poderes que ya nos fueron dados a la iglesia de Jesucristo. Pero tengo que conocerlos y tengo que saber activarlos. Entonces, cuando yo estoy trabajando en guerra espiritual, yo activo el poder de la sangre, desato el poder de la resurrección. Si lo que yo quiero es ir al segundo cielo, donde están los demonios, sí, donde están los demonios, porque allá vamos y sacamos gente que están esclavizados allá. A veces alguien de tu familia nunca pudo llegar a Cristo porque nadie lo desató desde allá, nadie lo fue a traer, nadie lo fue a liberar allá. ¿Se libera en esos lugares? Por supuesto. ¿Y de qué poder utilizas? El poder de la resurrección. Amén. Entonces, pero todo esto se aprende, mi querido hermano, mi querida hermana. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos terminando esta enseñanza, esta clase de este curso. Espero le haya sido de bendición y a mí me gustaría, ¿verdad?, que usted empiece a orar, ¿sí? Por usted, por los suyos, por lo que usted quiere, por lo que usted necesita, ¿sí? Eso es lo que yo le voy a dejar de tarea esta semana. ¿Por qué es necesario? Porque le es necesario a usted, ¿sí? Entonces, es importante que aprendamos primero a orar para luego entrar a la parte de los decretos. Entonces, vamos a terminar con una oración, ¿sí? Y voy a ir un poquito más fuerte en lo que voy a orar por usted. Quiero inquietarlo a que usted siga aprendiendo y empiece a utilizar esas herramientas, ¿ok? Entonces ahí donde usted esté, también le voy a pedir a manera de su posibilidad. Me faltó anotar el cuarto poder, el poder de la resurrección, Managui. El poder de la resurrección. Cuando yo no hago nada, nada pasa. Pero si empiezas a actuar, tienes que empezar por algo. Entonces yo te invito y yo voy a orar porque tú seas inquietado o inquietada hoy, ¿sí? ¿Para qué? Para ser movido, para que te muevan de la atmósfera de quietud, de esa estabilidad, ¿verdad? O esas vasijas internas que tú tienes están sedimentadas porque no hay movimiento. Que el Espíritu Santo te empiece a mover. ¿A qué o para qué? Para lo que el reino te esté llamando a hacer, ¿sí? Para lo que el reino te esté llamando a hacer. Hay mucha necesidad, acuérdese que se nos pidió orar. Manda más ayuda. La mies es mucha, los obreros pocos. Y los obreros dañados, perjudicados, afectados, dolidos, tumbados. ¿Cómo puedo ser efectivo en guerra si ni siquiera puedo orar por lo mío? Menos vas a orar por lo de otros. Menos vas a arrebatar lo de otros, ¿ok? Entonces vamos a empezar a orar. Ahí donde usted está, empiece a orar usted por su necesidad. ¿Qué necesitas que sea libre? ¿Qué necesitas que se desate, que se suelte en tu vida? ¿De qué necesitas? Empieza a pedir por ti. Abba, bendito Dios, Abacados, Yahweh de los ejércitos. Yo estoy invocando la presencia de tu Santo Espíritu sobre cada una de las personas que hoy me están viendo. Tú eres el que va delante de nosotros como poderoso gigante. ¿A quién iremos si no es a ti?
Oh, Basheta Rabasaya va, inquiétame, Señor. Dígale usted ahí donde está, inquiétame, no me dejes volver a ser la misma persona que ha librado las mismas batallas, que se ha topado con los mismos poderes del enemigo. No me permita seguir igual. Inquieta mi vida, inquieta mi espíritu. Muéveme, Señor, muéveme hacia el nuevo nivel al que me quieres llevar. Reprendo, Padre, toda obra de mis enemigos espirituales que se han levantado contra mi vida. Peleo y aprenderé y me determino a empezar a pelear hoy por lo que es mío, por lo que me pertenece, por lo que me diste, por lo que he perdido, por lo que se ha muerto. Hay gente que tiene muertos sueños, propósitos, llamados, negocios, familia. Hay gente que se le murió algo o alguien, ¿sí? Entonces, empieza a pedir, desata entonces el día de hoy, empieza a desatar el poder de la sangre y el poder de la resurrección en tu vida. Empieza contigo. Padre, en esta hora yo habilito el poder de la sangre, desato el poder de la sangre sobre los que me están viendo hoy. Desato el poder de la resurrección, Señor, para que resuciten esos pensamientos que los ligan a ti, que los jalan hacia ti, que resuciten proyectos, llamados, ministerios, negocios, Señor, que resucite, Señor, el espíritu de tu presencia en ti, el fuego que se apagó, que venga hoy, que resucite, que vuelvan a ser de nuevo. Oh, va, que aquellos, Señor, que están muertos, Dios, espiritualmente, que puedan, Señor, venir a ti. Abba, llamo, Señor, en el Espíritu la activación hoy del fuego de tu Santo Espíritu. Sopra basella babaca, ekenda rabasaya va, que se habilita hoy. Padre, inquiétanos, aún dormidos, inquieta tu pueblo, inquieta tu pueblo, Señor. Mueve sus vasijas, toda quietud se empieza a remover. No nos permitas seguir igual, no permitas, Abba. Gracias, Dios. Tú eres el único, Señor, que puede hacer esto en nuestra vida. Llámanos, Yeshua, como llamaste a Lázaro de la tumba. Llámanos, sácanos de esas regiones de cautividad para realmente volver a ver la luz de aquellos hermanos, Señor, que están en oscuridad, en tiniebla, en lugares de muerte, de sombra de muerte. Levántalos, Abba, levántalos, sácalos, Yeshua, de la tumba. Gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios. Gracias, Dios, te damos toda gloria, toda honra. Gracias por los poderes, gracias por las armas, gracias porque si no ganamos es porque no hemos aprendido, Señor. Entrena, adiestra nuestras manos para la batalla, adiéstranos, Señor, y llévanos a adiestrar a otros. Gracias, Dios, gracias, bendito, gracias, Santo, gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Que resulte usted esta semana empoderado, inquietado, levantado. Si hay gente que necesita ver estos videos, invítelo, ¿sí? Yo sé que es un poquito complicado que estemos en un grupo cerrado, pero estamos buscando la manera de cómo hacerlo de una manera para que otros puedan venir y verlo y establecer grupos de entrenamiento efectivos con preguntas y respuestas, ¿verdad? Pregunte, anímese a preguntar, anímese a levantar la mano y decir, ¿sabes qué, pastor? Yo necesito esto, ¿cómo le hago? ¿Sí? El que no pide, como dicen por ahí, ni Dios lo oye. Atrévase, pregunte, invite. A veces tenemos esa carga por otras personas y digo, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo ayudarlo? A veces compartiéndole un video, a veces invitándolo a un grupo, ¿verdad? La persona empieza a despertar y dice, yo ni siquiera sabía esto, yo no conocía de esto, o estaba viviendo este problema y no sabía cómo salir. Hay mucha persona que necesita, mi hermana, mi hermano, hay muchas personas que necesitan. Entonces, le bendigo con bendiciones eternas esta noche. Nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Como iglesia tenemos actividades varios días de la semana. Estamos readecuando varias de estas actividades para poder ser más efectivos en lo que Dios nos llamó a hacer. Les bendigo, ¿verdad? Y que nuestro Padre Celestial les dé un descanso placentero durante esta noche. Invite más gente, comparta el video. Voy a ver si puedo bajarlo de una vez ahorita. Si a alguien le interesa el libro, mándeme un mensajito y vemos el poder tener acceso
a hacer la solicitud. ¿Sale? Entonces les bendigo, buenas noches. Bendiciones, bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.